Podemos hacer una oracióncita rapidito. Seguro que sí. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora venimos delante de ti, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer, Señor. Te pedimos que tomes control, Señor, de nuestros corazones, emociones, sentimientos, que seas tú alineándolo todo de acuerdo a tu plan, Señor. Permítenos glorificar tu nombre, que, Padre amado, este mensaje, Señor, pueda llegar a muchas vidas, a muchos corazones, Señor, y que tú, Padre amado Dios, seas, Señor, Dios amado, glorificándote en cada una de esas vidas que van a estar escuchando, Señor, para que tú, Señor, le hagas entender, Señor, Dios amado Dios, que tú puedes hacer todas las cosas nuevas. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Bendice a cada uno de los que están aquí, Padre amado. Utilízalos como instrumentos tuyos para gloria y honra de tu nombre. Amén, amén, amén. 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 Perfil Criminal TV. Y así vamos a arrancar hoy nuestro perfil de hoy con Alex Capó, que está en Perfil Criminal. Alex, bienvenido. No, un placer de poder estar aquí en esta preciosa mañana con ustedes. Alex Capó Carrillo, ¿quién tú eres? Pues mira, ahora mismo, pues, por la gracia del Señor, pues, soy un evangelista, ¿verdad?, que predico la palabra del Señor. Trabajo en una fundación llevando alimentos, ¿verdad?, en las comunidades. Y pues, ahora mismo, pues, Dios ha hecho que yo sea, ¿verdad?, un hombre de bien y de provecho a la sociedad. ¿Y quién eras? Pues mira, fui un joven que, ¿verdad?, desde muy temprana edad comencé a tomar malas decisiones en mi vida. Comencé a estar en el mundo del narcotráfico a la edad de los 14 años. Comencé a operar mi primer punto de droga, pero comencé a conocer ese mundo a la edad de los 12 años. Alex, ¿cómo fue tu infancia? Pues mira, mi infancia, si me preguntas de las cosas más lindas que yo he podido vivir en mi vida, fue mi infancia. Porque pues crecí en un hogar donde mi mamá me llevaba al colegio, me buscaba, me hacía comida, se sentaba conmigo a hacer asignaciones, un hogar lleno de amor, de atención. Mi papá trabaja los 7 días a la semana para tenernos una urbanización con control de acceso, piscina. Verdaderamente pues mi infancia fue una infancia hermosa, muy hermosa. Que si nosotros utilizamos ese punto de vista de partida, esto no es una conducta aprendida de tu familia, no es un modelo que seguiste de tu familia, lo que pasó después contigo, lo que pasó antes contigo. Sí, verdaderamente en mi casa pues yo nunca vi a mi papá golpeando a mi mamá, o sea, yo nunca vi violencia. Sí pude ver, ¿verdad?, a mis tíos de parte de madre que, ¿verdad?, estuvieron en vicios, ¿verdad?, que tuvieron problemas con vicios, pero de ver ese mundo de lo que es el narcotráfico como tal, pues nunca tuve, ¿verdad?, ese entorno. ¿Cuándo, que tú recuerdes, Alex, comienza ese clic de alguna manera a ver otro ambiente que no es el que veías en tu casa? ¿Qué te llamó la atención del maleanteo, de buscar no seguir ese modelo que te enseñaron? Pues mira, a mí me gustaba ir a la iglesia desde muy pequeño. Lo único que le decía a mi mamá para ir a la iglesia era yo. Me ponía el despertador, mi mamá me ponía el despertador, yo iba a la iglesia caminando y me gustaban las cosas de Dios. Pero en mi casa, mi papá, pues mis padres no tenían una relación con Dios y mi papá tuvo una relación fuera del matrimonio. Y entonces, pues, mi papá estuvo con una mujer que su hermano era narcotraficante y comenzaron a amenazar a mi papá, ¿verdad? Ella utilizaba, ¿verdad?, a su hermano para amenazar a mi papá y yo, a la edad de los 10 años, yo escuchaba esa amenaza. Y eso fue lo que comenzó en mí, ese resentimiento que yo dije en mi corazón: cuando yo crezca yo no voy a permitir que nadie pueda amenazar a mi familia. Y ese resentimiento, ¿verdad?, porque mi papá me daba de todo y pues verdaderamente pues yo veía luces por mi papá. Y al yo saber que lo estaban amenazando, ese rencor, yo dejé entrar el rencor, el odio en mi corazón por esa amenaza. Y a la edad de los 12 años, pues yo iba al negocio de mi papá tenía un liquor store al frente al residencial y llegaban los narcotraficantes. Residencial allí en Trujillo Alto. Sí. Entonces, pero antes de eso, ya yo cuando, ¿verdad?, dejé de ir a la iglesia, comencé a ver películas de acción, de mafia, me gustaba ver todas las películas que tenían que ver, ¿verdad?, de gánster, de mafia. Comencé a comprar revistas con armas para mirarlas. Y mi papá, pues iba al negocio de mi papá y veía que los narcotraficantes llegaban con carro, con prendas, la gente los respetaba, tenían un nombre que la gente los respetaba y eso me despertó en mí ¿verdad?, el querer conocer ese mundo. Y yo me acuerdo pues que yo tenía un Fortran y ellos me iban a buscar para correr Fortran con ellos, con los que mandaban en el caserío. Y me iba con ellos a correr Fortran y comencé a conocer ese mundo. Comencé, ¿verdad?, a pasarme dentro del caserío,
a conocer cómo se opera un punto de droga, a conocer cómo se controlaban los caseríos. Pero ¿cómo te abren esa? Porque eso muchas veces es bastante cerrado, que no permiten que otras personas de afuera vean cómo es la operación. ¿Cómo abren ese campo para que tú entres ahí y veas todo eso? Para ese entonces, pues los jóvenes, cuando eran muy menor, no te dejaban estar en ese núcleo. Y no sé, era mi manera de ser, de que yo era bien callado, lo que yo escuchaba yo no lo hablaba, lo que veía tampoco, ¿sabes? Yo era bien reservado y parece que ellos al ver que yo era reservado, pues no cogían, ¿verdad? No cogían esa manera de yo ser, pues les daba seguridad de que yo no iba a estar hablando nada de lo que veía. Y comencé, ¿verdad?, a conocer ese mundo. Para ese entonces los que mandaban todo el área metropolitana eran los de Monteatillo, mandaban casi todos los residenciales. Entonces, pues yo me pasaba viendo a todos esos líderes de los residenciales, viendo cómo ellos actuaban, viendo cómo ellos pensaban, y comencé a absorber ese conocimiento de verdad en mí. Esa fue, comencé a hacer mi escuela, me salí de la escuela y a la edad de los 14 años me dan mi primer punto de droga y comencé a operarlo. ¿Cómo que te dan tu primer punto de droga, Ale? O sea, te dicen, encárgate de esto, Sí. Distribuye, recoge, vende. O sea, ¿cuál fue la instrucción que te dicen de operar el punto Pues de nada, droga? me dicen, mira, este va a ser el sello tuyo, vas a poder tener este punto de perico, y me dieron la droga y yo aprendí a indicarla y comencé a operar el punto de droga. Y tenías gente que trabajaba contigo para repartir, recoger, para tenías tus venderla, rones, tenías sí, todo el andamiaje. exactamente. O sea, tú eras el jefe de ese grupo para distribución y cobrar y toda la historia. Ujú. ¿Cómo fue ese cambio, Alex, al dejar la escuela, al inmiscuirte totalmente en esto? ¿No pensaste en un momento dado, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, cuando estabas ahí en ese bonche? ¿O te cegaste por el tema de la fuerza, el control, el dinero? Pues mira, lo que pasa es que cuando tú, ¿verdad? Dice que la Biblia que ¿verdad? Las malas amistades corrompen, ¿verdad?, las buenas costumbres. Y yo comencé a andar en ese mundo y comencé a ver que como si eso fuera normal, ¿verdad? Porque cuando tú estás dentro de un residencial o un barrio, pues para ellos es normal la manera en que están viviendo. Y comencé a corromper mi conciencia, ¿sabes? Comencé, ¿verdad?, a llamar lo que es malo, comencé a llamar lo bueno, y solamente vi el punto de vista de las cosas que yo podía tener, ¿sabes? Solamente veía que yo podía tener, ¿verdad? Podía comprarme carros, motoras, prendas. Y lo vi desde el punto de vista como de negocio, de hacer dinero, de tener todas las cosas que yo quería. Y nunca pensé que eso iba a llevarme a mí a ser después una persona que yo mismo iba a reconocer, que iba a marcar tanta, ¿verdad? Esa decisión iba a marcar tanto mi vida como la de mi familia. Nunca pensé en eso. Solamente pude ver, ¿verdad?, lo bonito de ese mundo, en el sentido, ¿verdad? Y digo bonito porque pues para las personas es bonito, ¿verdad?, tener carro, tener prenda, tener un nombre que la gente respete. Pero me di cuenta que cuando comencé a operar ese punto de droga, a la edad de los 15 años me tengo que ir a vivir en casa de mis papás, porque ya había una sentencia de muerte en el mundo del narcotráfico. Comienzan a rondar la casa de mis padres para quitarme la vida, y me tengo que ir a vivir en casa de mis papás de una urbanización, a irme a vivir al residencial. ¿A qué edad fue eso? A la edad de los 15 años. Ya a los 15 años tienes sentencia de muerte. Y con la necesidad de tener que estar armado. Ahí comencé a sentir la necesidad de que tenía que estar armado para todos lados. Cuando Alex Trujillo, en ese momento, que obviamente el sobrenombre viene porque vivías en Trujillo. Porque soy de Trujillo Alto. Cuando Alex Trujillo se empieza a ganar el respeto de los demás y la gente lo mira como un capo importante o prominente dentro del mundo del narcotráfico. Pues ya me estaban respetando, porque como yo era un dueño de verdad de uno de los sellos, pues ya me respetaban. Pero después de la muerte de mi hermano, que eso fue lo que, ¿verdad?, me llevó a mí a ser, ¿verdad?, la persona. Ya después de la muerte de mi hermano, ya el mundo del narcotráfico no era hacer dinero. Ya ahora había cambiado, ahora era vengar la muerte de mi hermano. Y eso me hizo ser, pues, lo que todo el mundo conoce en Puerto Rico como Alex Trujillo, que fui un joven que verdaderamente, ¿sabes qué? Comencé a tener mucho odio dentro de mi corazón, mucho resentimiento. Mi hermano era inocente cuando le quitaron la vida. Él no estaba en el mundo del narcotráfico. Pues mi hermano estaba en una barbería, sale de la barbería, él trabaja jueves, viernes y sábado en el negocio de mi papá en el Lico Estobar. Y él sale de la barbería un jueves y se para en un puesto frente a Los Cedros. Y se para frente al puesto y él iba a llenar una goma que estaba media vacía. Y se paró allí, y los que tenían problemas con los amigos míos, que yo también tenían problemas conmigo, pero yo no los conocía porque los problemas eran con mis amigos, lo vieron y comenzaron a preguntarle por los amigos míos y por mí.
Y ese día pues le dieron 8 impactos de bala a mi hermano. Y mataron a mi hermano. Y desde ese día, chacho, yo me sentía el hombre más miserable porque me sentía tan culpable delante de mis papás. Y ese sentido de culpabilidad porque mi hermano murió ¿verdad? Por yo estar en ese mundo del narcotráfico fue lo que me hizo como que perderle el amor hacia mi propia vida, hacia la vida de las demás personas, y comencé, ¿verdad?, a querer vengar la muerte de mi hermano. Todo eso asociado ya a tu sentencia de muerte que tenías, ya no estabas viviendo en casa de tus papás, pero te estaban buscando y utilizaron a tu hermano para llegar a ti. ¿Cómo te sientes hoy, haciendo un paréntesis con eso, Alex? Pues mira, en ese entonces, ¿verdad? Ahora yo puedo ver las cosas más claras, ¿verdad? De lo que lo veía en ese entonces. En ese entonces, pues, solamente yo lo único que pensaba era que mi hermano había muerto por causa de, ¿verdad? Por causa mía, por yo estar en el mundo del narcotráfico. Y eso me hizo sentir perdido porque, pues, ya no podía revertir, ¿verdad? Ya mi hermano ya murió, mi mamá ahora comienza a sufrir, mi papá también, mi papá no bebía, comenzó a beber, mi papá no fumaba cigarrillo, comenzó a fumar cigarrillo. Y ya yo sabía que hay decisiones que uno toma que, ¿verdad?, que traen unas consecuencias que tú no puedes, ¿verdad?, restituir, que tú no puedes darle para atrás. Y ese sentido de culpabilidad me hizo pensar de que ya todo estaba perdido, ¿sabes? Que yo tenía que vivir con eso dentro de mi corazón. Y eso fue lo que me hizo, ¿verdad?, pues seguir tomando tantas malas decisiones después de eso. Ya ahí estabas, salías armado, ya tenías la situación de la muerte de tu hermano encima, y estabas más ya con un poco sed de venganza y esa nébula en tu ser de que yo voy a echar para adelante. Pero tenías dinero, tenías gente a tu alrededor, tenías control. ¿Cómo era tu vida en ese momento? ¿Cómo tú te divertías? ¿Cómo salías? ¿Cómo tú empleabas el dinero que tenías? Pues mira, en ese mundo, pues cuando ya tú estás en situaciones, ¿verdad?, en guerras así, tú no tienes ninguna diversión. Tienes que estar todo el día en el caserío, armado, tienes que velarte de la policía, ¿verdad?, donde te va a cambiar distintos lugares donde vas a estar, ¿verdad?, escondiéndote. Tienes que cuidarte de tus propios amigos porque en ese mundo hay traición. Tienes que cuidarte de tus enemigos. Para ese entonces pagaban $100,000 por mi vida, ¿verdad? Mi enemigo, tenía que cuidarme de los guardias. ¿Es el precio de tu cabeza? Tenía que cuidarme de la policía porque me podían arrestar también y llevarme delante de mis enemigos. O sea, yo vivía una persecución. Así vive una persona que está en narcotráfico, que va, si sale a comer a un lugar, automáticamente tiene que estar pensando cuando sale del lugar si me están esperando afuera. Si me paran los guardias, tengo que cuidarme de que los guardias no me paren. Sabes que tu mente todos los días está en una persecución que verdaderamente tú no tienes paz. Puedes tener dinero, pero no puedes disfrutarlo porque verdaderamente si sales para un lugar tienes que tener cuidado de que no te vayan a setear, que digan, mira, este está aquí en este hotel o este está... Entonces tú te cohibes de salir. Te cohibes de vivir una vida sociable. No puedes ir por un mall, porque si vas por un mall, pues automáticamente también... Cuando salgas del mundo te pueden quitar la vida. ¿Sabes? Que tú todos los días, pues a donde quiera que tú salgas, mi pensamiento era, ¿será hoy que yo voy a morir? ¿Será que cuando baje para el caserío, ahí me van a matar? Si me paraba en un building, decía, pues me tengo que mover de aquí porque a lo mejor llamaron de que yo estaba parado aquí, déjame moverme para otro lado. O sea, que tú todos los días estás viviendo en una persecución, buscando cómo sobrevivir cada día, cada instante, cada minuto, tú estás buscando cómo sobrevivir y no permitir que te quiten la vida. ¿Cuándo fue que más en riesgo te sentiste o qué incidentes tuviste donde tu vida estuvo realmente en riesgo? Mira, yo sentía que mi vida todos los días estaba en riesgo de perder la vida, pero hubieron momentos que verdaderamente mi vida estuvo al borde de la muerte. Fue una vez que yo estaba en el residencial Nemesio Recanales y yo veo que el carro de mi enemigo entra y yo me les voy detrás en mi carro. Y yo me acuerdo que yo pensaba, ¿verdad?, que me le iba a ir detrás porque yo estaba en ese residencial y lo que no sabía es que por Toys R Us, ¿verdad? Para ese entonces, ¿verdad?, era Toys R Us. Entraban, ¿verdad?, por el portón, podían entrar por el portón a pie y habían entrado más de 15 enemigos por el portón a pie. Y cuando yo estoy dándole la vuelta al residencial, que estoy persiguiendo el carro, comienzan a dispararle a mi carro. Y yo comienzo a escuchar las detonaciones dentro del carro, los cristales cayéndose, el carro comienza a jamaquearse, lo que se escuchaba el clink, clan, clink, clan, clan, dentro del carro. Y yo me acuerdo que ese entonces yo me acordé de Dios. Yo le dije, Señor, no permitas que yo muera hoy. Porque muchas veces yo buscaba cómo escapar de mi sufrimiento buscando la muerte. Pero cuando veía que la muerte estaba cerca de mí, yo no quería morir. Y comencé a clamar a Dios. Y tú puedes creer que el carro lo llenaron completamente de agujeros. Y ninguno de los tres sufrió ni un disparo.
Uno de los que estaba ahí conmigo, hoy es pastor en una iglesia en Cataño. Dios nos libró ese día de la muerte. Y otra vez que yo estaba en una discoteca, cuando entro a la discoteca veo un montón de enemigos míos. Y yo, sin tú sabes que estaban allí. Sin yo saber. Había entrado porque había visto a mi hermano que había entrado a esa discoteca. Y yo dije, pues déjame compartir con mi hermano pequeño. Y cuando entro a la discoteca, veo a todos esos enemigos míos, comienzan a mirarme mal. Y yo, pues para mostrarle que yo no les tenía miedo, les paso por el lado. Y ellos comenzaron a golpearme porque se enojaron, porque lo estaba desafiando al pasarle por el lado. Comenzaron a golpearme, me caigo al piso, me siguen pateando, dándome, me agarran los bouncers. Yo pienso que los bouncers me van a librar, ¿verdad?, de la paliza que me estaban dando. Y los bouncers estaban con mi enemigo. Y me agarraron por los dos brazos, uno por un lado, otro por el otro. Y me iban sacando para afuera y mis enemigos me decían, hoy tú te vas a morir. Y yo me acuerdo que yo sé que ellos estaban armados dentro de la discoteca porque me daban cantazo con algo de metal por la cabeza y me iban dando. Y me decían, tú te vas a morir hoy, y me hablaban malo. Y yo me acuerdo que mientras yo iba caminando para afuera, ¿verdad?, que iba caminando para la puerta para ir para afuera, comencé a angustiarme bien grande porque yo decía, ya me voy a morir. Llegó el momento. No voy a poder ver a mi familia, verdaderamente ya se terminó mi vida. Pero comencé a clamarle a Dios. Yo le dije, Señor, dame una nueva oportunidad. Si tú me das una nueva oportunidad, yo te voy a servir. Y comencé a pedirle a Dios, hermano, y cuando los bouncers abren la puerta, había un carro esperándome ahí para montarme en el carro, para, ¿verdad?, quitarme la vida. Estaban enemigos míos también afuera. Todo estaba planeado. Todo el ambiente estaba cuadrado para desaparecer para ese que día, Alex. Alexander Capó dejara de existir. Porque había mucho odio hacia mi persona. Y yo me acuerdo que cuando abrieron la puerta, se estaban escuchando disparos afuera en la discoteca. Y los bouncers, cuando escucharon los disparos, como que todo el mundo se azoró. Y como que, ¿sabes? Cuando tú escuchas disparos, lo primero que piensas es como sobreguardar tu vida. Y todo el mundo como que me soltaron los bouncers y todo el mundo comenzó a correr dentro de la discoteca. Y yo comencé, ¿verdad?, a correr y me metí dentro de la cabina de un disc jockey. Y me acuerdo que los enemigos míos estaban buscándome. Después que, ¿verdad?, todo el mundo corrió, estaban buscándome y yo me escondí en la cabina de ese disc jockey. Y ahí tuve hasta que, ¿verdad?, la policía llegó, rodeó toda la discoteca y yo pude, ¿verdad?, salí para afuera, me monté en un carro que ya me estaban esperando y me pude ir para mi casa. Qué tensión, Alex. Tener esa tensión encima, obviamente ser desafiante también. ¿Cómo recibiste ese odio que tenían tus enemigos, Alex? ¿Qué lo provocó? Pues mira, lo que provocaba ese odio en mi enemigo era que verdaderamente, pues, yo siempre estaba, ¿verdad?, buscando la manera de estar al acecho de sus vidas. Si entraba en un residencial, le rompía los carros, las motoras. ¿Sabes? Yo tenía tanto odio en mi corazón que cuando yo veía que no podía, ¿verdad?, agarrarlos a ellos, pues todo lo que yo veía que era de ellos dentro del residencial se lo rompía. Y eso pues me tenía mucho odio. Y pues se desquitaban con mi familia, el no poder desquitarse conmigo. Me acuerdo que tirotearon el negocio de mi papá ese mismo día. Después le quemaron el negocio a mi papá. La casa de mis padres le dieron más de 200 impactos de bala en una urbanización. A mi hermano pequeño, él estaba parado al frente en casa de mi abuela y pensando que era yo, supuestamente, pues le dispararon y le dieron unos disparos a mi hermano pequeño. Ese día, gracias a Dios, ¿verdad?, solamente fueron unos disparos que le entraron de rifle en las piernas. Mi mamá tuvo que mandar a mi hermano pequeño para Estados Unidos. Mi mamá deja el trabajo. Me acuerdo una vez también cogieron la guagua de mi mamá, que estaba parqueada en un lugar, y se la forraron a tiro también. Y pues mi mamá se tuvo que ir para Estados Unidos. Y pues todo eso lo que hacía era que alimentaba mi odio, mi rencor. Y verdaderamente pues me llevó a ser una persona que ya yo no me acuerdo, me sentí un momento dado que no tenía sentimientos, emociones, como que todos los días estaba reprimiendo esas emociones, esos sentimientos que todo ser humano tiene. Y yo me acuerdo que le dije a Dios, Señor, ayúdame a ser igual que antes cuando era pequeño, porque me sentía como muerto por dentro. Y eso va a llegar en su momento. Y, Alexander, ¿alaste gatillo? Sí, me hice culpable en el 2009 de un asesinato. Me hice culpable de 35 años. Me acuerdo que, ¿verdad?, cuando cometí ese acto, pues me sentí mal, me sentí verdaderamente nadie haya satisfacción haciendo el mal.
uno se siente mal, siente una culpa por dentro, que verdaderamente pues te hace sentir miserable. El día de tu arresto, ¿tú piensas que te identificaron? ¿Alguien te setió? ¿Alguien te sapió? ¿O simplemente te encontraron? Pues mira, cuando a mí me agarraron, ¿verdad? Una de las personas que agarraron conmigo se fue a juicio y pues fue, ¿verdad? Alguien que llamó, ¿verdad? Que yo estaba dentro de residencia, yo lo que llevaba eran 15 minutos. 15 minutos ese 15 día. minutos. Me acuerdo, yo llego, la policía, ¿verdad? Se tira, tumban una puerta al frente, ¿verdad? Una plazoleta y un building aquí, otro building aquí, otro building acá y yo estoy acá. Y el building del frente pues rompen el primer piso, la policía se va, yo mando a buscar a alguien que me fuera a buscar, pero que llegan a buscarme y me dice, dale, vámonos. Y yo digo, ay, no, yo me voy a quedar aquí. Pues ya se habían ido, yo me voy a quedar aquí, tengo que resolver unas cosas. O sea, la policía había salido ya de ahí. Ya había salido. Y yo me podía ir, pero nada, me quise quedar y como a los 5 minutos vuelven otra vez y dicen, ¿verdad? Por walkie-talkie que la policía había entrado, rodean el edificio donde yo estaba y comienzan a romper desde arriba hacia abajo. Ellos sabían que estaba en ese building, pero no sabían qué piso. Y comienzan a romper el tercer piso, el segundo, yo me encontraba en el segundo piso. Y comenzaron a romper la puerta y me agarraron debajo de una cama. Y la gente se pregunta, ¿pero por qué yo me metí debajo de una cama? Y es que una vez yo estaba en una casa y estando en esa casa, yo me acuerdo, estaba comenzando a estar prófugo y yo llamo a un amigo mío y se escuchaba doble. Y yo le digo, mira, se escucha doble, te llamo ahora para atrás. Y vuelvo y llamo y se escucha doble. Y yo digo, mira, se sigue escuchando doble, de verdad es la interferencia, hablamos después. Y apago el teléfono, no le quito el chip, solamente apago el teléfono y por la mañana los federales estaban rodeando la casa. Y me acuerdo que yo me senté en la cama y yo dije, pues ya, me agarraron. Pero me dijeron, métete debajo de la cama. Y yo vine y me metí debajo de la cama. Era una cama que quedaba pegada al piso, porque era de ruedita y quedaba bien pegada al piso. Yo me metí debajo de la cama, que la cama no se desniveló. Y rebuscaron debajo de las demás camas que habían dentro del hogar, pero en esa como quedaba tan pegadita. Y ahí no cabe nadie. Exactamente, nos rebuscaron. Y ese día pues no me pudieron agarrar y después de eso yo duré como 2 años más. Entonces pues yo dije, pues déjame meterme debajo de la cama. Estuviste bien cerca de que te agarraran, sí. Y estar debajo de esa cama te salvó. Sí, otra vez me acuerdo que habían rodeado el residencial donde yo estaba y no podía salir y me metieron en un coche, en la caja de un coche, era bien grande, me metieron dentro de la caja de un coche, un hombre y una mujer, me bajaron, me montaron en el baúl de la guagua y me sacaron. Y entonces pues yo dije, pues déjame meterme debajo de la cama a ver si esta vez también, ¿verdad? Pues legal. Pero no, me agarraron ese día, pero aunque tú no quieras creer, ese día yo sentí que me quitaban dentro de mí como un peso. Porque todos los días tú sabes que estar cuidándote de tus enemigos, de los guardias, de tus amigos. Y ya cuando te agarraron, tú lo que primero que sientes, ya no te tienes que cuidar de nadie. Lo único que tienes que comenzar a enfrentar, ¿verdad? Los hechos ¿verdad? De los que me acusaban. Y me sentí libre. Ese día yo sentí como que ya puedo descansar. Ahora solamente tengo que confrontar mis consecuencias. Y pues nada, comencé a estar en la prisión. ¿Qué edad tenías cuando pasó eso? Tenía 23 años cuando me agarraron. O sea que estuviste básicamente algunos 10, 11 años en el mundo del narcotráfico, parte de tu adolescencia, juventud, adolescencia, ¿verdad? La preadolescencia, hasta comenzar tu vida joven, a los 23 años. ¿Qué pasó? Porque todos los reportajes de prensa que salen de tu arresto dicen que te arrestaron debajo de la cama con una Biblia en la mano. Sí, yo tenía una Biblia y es que cuando yo le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño, porque todos los días tenía una guerra en mi interior luchando con la conciencia, ¿verdad? Que siempre me acusaba de mi pecado. Yo me acuerdo que después de ese tiempo comenzaron a buscarme los federales y los estatales y pusieron 100 agentes. Yo me trancé en un apartamento 6 meses sin salir. Y me acuerdo que en ese lugar la soledad me carcomía. La soledad era algo que, ¿verdad? Yo estaba sin teléfono en ese lugar, solo. Me iban a llevar comida de cada una vez al mes o 2 veces al mes. Me iban a llevar de madrugada, me llevaban bolsos de comida. Y ese lugar
yo comencé a ser quebrantado con mi propio pecado y cuando iba a dormir, yo veía una escena de mi pecado y me levantaba turbado y angustiado. Yo pensaba que me iba a volverme loco. Y yo me acuerdo que comencé a poner música cristiana. Y así era que yo dormía. Yo tenía que dormir con música cristiana todas las noches. Pero yo vivía una angustia tan y tan grande que cuando llegaba la noche yo quería que llegara el día. Y cuando llegaba el día quería que llegara la noche. Y me acuerdo que quiero leer la Biblia para a ver si puedo tener un poco de paz en mi corazón. Y me acuerdo que dije, pero si mando a buscar la Biblia con un amigo mío van a pensar que tengo miedo. Van a pensar que si me agarran puedo salir hablando, porque eso es lo que, ¿verdad? En la mente natural del hombre comienza a pensar, si este está buscando a Dios porque tiene miedo, puede salir hablando. Pero la necesidad era mía tan grande que le digo a un amigo mío que su mamá era cristiana, le digo, mira, tú me puedes traer una Biblia, pero no le puedes decir a nadie que tú me traiste una Biblia. Y comienzo a leer la Biblia. Y cuando leía la Biblia me daba paz. Sentías tranquilidad. Sentía paz. Te arrestan. Y por eso andaba con música cristiana en un bulto y con una Biblia. Era la única manera de estar tranquilo. Exactamente. Cuando te arrestan, hablas con tu mamá. ¿Qué te dijo? Pues mi mamá cuando llegó al cuartel general de la policía, pues como estaba llorando, ahogada, porque pues ella, ¿verdad? Estaba preocupada por mí. Y yo le digo, mami, no llores porque me vas a hacer llorar aquí delante de todo el mundo. Estate tranquila, ya me agarraron, ya solamente tengo que enfrentarme las consecuencias. Estoy bien, ya estoy, ¿sabes? No tengo que estar cuidándome de nadie. Y ahí como que bajó, ¿sabes? Bajó, dejó de llorarse, como que él estaba diciendo, mami, ya me agarraron, ya ahora solamente voy a, ¿verdad?, enfrentar mis consecuencias. Y ahí pues mi mamá estuvo tranquila, pues mi mamá todos los días, me acuerdo que la policía lo llamaba, mira, nos llegó una información que mataron a Ale, que lo dejaron tirado por Cupey. Mira, que me dieron una información que a tu hijo... Y entonces mi mamá estaba en tensión todos los días pensando, ¿verdad?, si verdaderamente me habían matado. ¿Tú no tenías comunicación con ella durante ese periodo de tiempo? No, para a veces le mandaba cartas. le mandaba una carta para que supiera o le mandaba una razón que supiera que estaba bien. Hay veces que, pues, si estaba en un lugar... yo nunca mandaba a que mi mamá viniera al lugar donde yo dormía, ¿verdad? Porque para que ella no supiera. Pero sí, cuando a veces bajaba a residencial y quería verla, pues le decía, mira, dile a mi mamá que quiero verla. Y ella bajaba y me veía y se iba y para que ella supiera, ¿verdad?, que yo estaba bien. ¿Te decían que te entregara? Mi mamá alguna sí. vez te pidió, Alex, sal de esto? Mi mamá, yo me acuerdo una vez ella mandaba a llamar a mami, pues yo me sentía cansado, pero un cansancio. Y yo me acuerdo que mandó a buscar a mi mamá porque ya me siento, llevaba una agonía por dentro, pero que yo no me puedo desahogar esa agonía con mis amigos porque me van a pensar que, ¿verdad?, que yo soy débil. ¿Flaqueaste? Sí. Y mandó a buscar a mi mamá, porque mi mamá, pues yo puedo ser natural como verdaderamente uno es. Y le digo, mami, estoy cansado ya, estoy cansado de estar prófugo, estoy cansado de esta vida que he vivido. Y yo me acuerdo, comencé a llorar. Hace tiempo, después de la muerte de mi hermano, yo nunca había llorado así. Y comenzó a llorar. Y mi mamá, pues, comienza a sobarme y pone una música cristiana. Y me deja durmiendo en esa música cristiana. Y yo me acuerdo que cuando yo estoy bajo, ¿verdad?, tenía mi cara boca abajo en la cama y estoy escuchando la alabanza, mi mamá se va. Algo dentro de mí hace y se desprende dentro de mi cuerpo. Y ese día yo comprendí verdaderamente que necesitaba de Dios. Y ahí fue que comencé a poner música cristiana para poder dormir, y siempre pues que quería, ¿verdad?, estar tranquilo, pues escuchaba alabanza. Recuerda suscribirte a Perfil Criminal TV. Dale like en las plataformas sociales y síguenos en YouTube para que puedas compartir todo este material que preparamos para ti y seas parte de toda esta información. Alexander Capó, tu vida en la cárcel. ¿Cómo fue esa transición? De alguna manera estabas preso, aunque en la libertad, porque estabas en lugares donde me comentabas, llevabas 6 meses sin salir de un apartamento, lo que fuera, pero ahora vas a la cárcel, donde hay otras personas, donde vas a interactuar con gente que quizás tuviste en algún momento algún encontronazo o asociado a algo. ¿Cómo fue esa transición ahora a estar tras las rejas?
Pues mira, cuando estuve en la cárcel, lo primero que hace es que me meten en un hueco. En un hueco es donde tú estás en una habitación solo, vestido de chinita, las medias chinitas, el boxer chinito, todo chinita. Es un lugar donde me tienen, ¿verdad?, aislado de todo el mundo. Y nada, lo que hacía era que pues me ponía a escuchar la alabanza, ¿verdad? Ahí en el hueco comencé a leer la Biblia. Los policías me decían, ¿tú te estás bien? Pues estuve como casi 3 meses solo. Me sacaban solo para, ¿verdad?, para coger un momento de yarda, lo que le dicen, ¿verdad?, coger un poquito de sol. Y me decían, ¿tú te sientes bien? Y yo les decía, Sacho, yo estoy acostumbrado a vivir así. El tiempo que estuve prófugo siempre estaba solo. Por lo menos aquí yo veo a la policía y me dejan, ¿verdad? Me dejan comida a ustedes aquí. Pero ¿qué pasa? Que cuando salgo de ahí, pues rápidamente lo primero que busco es tener un celular dentro de la cárcel, ¿verdad?, para comunicarme. Y yo me acuerdo que pues tenía un celular ilegal dentro de la cárcel. Seguía controlando desde la cárcel. Y me acuerdo que, pero tenía que dormir con música cristiana todavía. Dentro de la cárcel tenía que leer la Biblia. No te habías desprendido por completo del proceso. Sí. Entonces, pero comienzan a llegarme cartas de personas cristianas cuando estaba en el hueco. Más de 20 cartas, personas diciéndome que Dios los ponía a orar por mí, que no me conocían, pero que siempre Dios los ponía a orar por mí todo el tiempo que estuve prófugo. Me acuerdo que un señor me dijo que el día que me arrestaron, Dios lo había puesto en oración, en ayuna, que tampoco me conocía, pero que Dios lo había puesto en oración, en ayuna por mi vida. Y verdaderamente, pues, un pastor se interesó en ir a verme, el pastor Edgardo Bray, y fue a verme a la cárcel y comenzó a hablarme de Dios. Y yo quería buscar del Señor porque sabía que dependía de Él, dependía de Dios para poder sobrevivir en el mundo, dependía de Dios para poder dormir, dependía de Dios para poder tener paz. Pero no, estaba con esa lucha en mi interior y un día pues me sentía tan cansado que le dije que, ¿verdad? Me sentía tan cansado que él me dice, ¿tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador? Y yo le dije que sí. Pues me sentía cansado, sentía mi alma como, yo era joven, pero sentía mi alma como si tuviese 100 años. Como cuando tú sientes que va a tirar 2 o 3 suspiros y ya va a perecer por tantas cosas que has vivido, por tantas cargas que hay dentro de tu corazón. Y ese cansancio fue lo que me llevó a los pies del Señor. Y le dije que sí, recibí a Jesucristo y el Espíritu Santo comenzó a convistarme. Eso de alguna manera, y hago la pregunta para llevarte a otra, ¿recibiste amenazas en la cárcel, provocaciones? Yo sé quién tú eres, le hiciste esto a fulano, a mengano, ¿y eso te ayuda a controlar eso, Alex? Pues mira, cuando estaba en la cárcel, sí, cuando me pusieron en un módulo, la policía, para asegurarse de, ¿verdad?, de que yo pudiera estar bien, la policía lo que hizo fue, ¿verdad?, dentro de la prisión me pusieron en una unidad donde la mayoría todos eran inmigrantes. Y todos que fueran del área metropolitana no los tenían, los sacaron para otras viviendas. Entonces a mí me tenían con los inmigrantes y con 2 o 3 boricuas que, ¿verdad?, que eran de la isla. Y de esa manera, pues comenzando a estar en la cárcel, no me encontré con personas así. Pero sí, después que me convertí, pues la gente ve, ¿verdad?, a alguien que se convierte como débil, ¿verdad?, como una persona que a lo mejor pues es floja. Y sí, tuve situaciones que me invitaron a pelear. Y pues verdaderamente le decía, ¿sabes qué? Tú no me vas a robar mi bendición, macho. Pero iba para el cuarto a llorar de enojo, de ira, y él decía, Señor, Dios mío, ayúdame a hacer tu voluntad. Y verdaderamente pues pude sobrellevar los 15 años que estuve en la cárcel, nunca tuve un incidente. ¿Dónde fue estos encuentros que te mandaron así a pelear? Como que te eso me pasó mucho, porque pues ofender a Alex Trujillo era como ganarse un trofeo, ¿sabes? Estoy ofendiendo al narcotraficante que todo el mundo en Puerto Rico le teme, que es notorio, ahora yo lo estoy humillando. Y eso era como si tú subieras de un rating o, ¿sabes? Como si tú... Subí un escalafón. Sí, yo fulano de tal humilló a fulano. Pero ya yo estaba cansado de hacer maldad, ya estaba cansado de vivir esa vida, ¿verdad? De ver consecuencias. Y verdaderamente, ¿sabes qué? Ya no me importaba, yo no quería agradarle a la gente. Yo lo que quería era tener esa paz que Dios me había dado cuando lo recibí. Yo lo que no quería era perder esa paz. Y eso me ayudaba, ¿verdad?, a que yo no volviera otra vez hacia atrás. Me acuerdo cuando me convertí, vendí mi celular, me alejé de mis amigos en narcotráfico, comencé a buscar de Dios. A los 3 meses de estar en la cárcel, le entregué mi vida al Señor
y me sacan de Puerto Rico. Me hago culpable de 20 años a nivel federal por ser líder del narcotráfico. Me sacan de Puerto Rico y allá en la cárcel pues estoy en Miami y por primera vez Dios se revela a mi vida porque yo todos los días le preguntaba a Dios si verdaderamente Él me había perdonado. Porque verdaderamente muchas veces cuando tú cometes tantos errores en tu vida ni tú mismo te perdonas. Y yo pensaba que Dios no era capaz de perdonarme todos mis pecados, aunque lo había recibido, aunque estaba, ¿verdad?, experimentando la paz de Él, aunque esa conciencia cuando lo recibí, que todos los días me acusaba, se había silenciado dentro de mí. Y por primera vez Dios se revela a mi vida y en un sueño me dice, las cosas pasan y todas son hechas nuevas. Y ahí pues entendí que Dios me había perdonado. Yo había cambiado muchas cosas en mi vida, había dejado de hablar malo, había cambiado muchas cosas, pero a los 5 días de yo haberme dicho que me había perdonado, a los 5 días me muestra un montón de enemigos míos en un sueño. Y cuando yo los veo, yo comienzo a darle con mucha furia y con mucho enojo. En el sueño. Y Dios me estaba mostrando lo que había dentro todavía dentro de mi corazón. Y yo me acuerdo que yo me levanté y yo le dije, verdad, Señor, yo tengo rencor contra fulano porque le quitó la vida a mi hermano, tengo rencor contra fulano porque le quemó el negocio a mi papá, tengo rencor contra fulano porque le tiroteó la casa a mis padres. Y comenzó a confesar todas esas raíces de amargura. Y yo sentí que me metían la mano a sangre fría dentro del corazón y me desprendían algo que me dolía y me ardía. Y ese día Dios me hizo libre de todas esas raíces de amargura que fue lo que me llevó, ¿verdad?, a ser la persona que yo fui. Te encontraste de frente con la persona que le quitó la vida a tu hermano. ¿Cómo Sí. fue ese momento de que te trasladaron de una cárcel a otra? ¿Qué pasó ahí? Pues mira, me llevaron a una máxima seguridad donde todo el mundo tiene vida. En la federal vida es que nunca vas a salir de la cárcel a menos que mueras. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios que me sacara ese lugar porque tú ves, en Estados Unidos hay muchas gangas. Y tú ves que las gangas cuando se enredan son de 100 y pico de personas, a otros 100 y pico y se entran a puñaladas. Y yo estaba cansado de ver mal de mi vida y yo le dije, Señor, sácame de este lugar, por favor. Pero decían que yo tenía que estar por lo menos 2 años haciendo las cosas bien para que me bajaran de la custodia máxima mediana. Y yo puse mi cara en el piso y yo le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y a los 3 meses me llaman y me dicen, 3 meses solamente, estar en la máxima seguridad, me llaman y me dicen, te vamos a bajar la custodia. Y yo le dije, Señor, llévame donde tú quieras que cumpla tu voluntad. Y para sorpresa mía, yo había pedido para una prisión y me llevan a la cárcel donde estaba el que le había quitado la vida a mi hermano Polanqui. Pero yo no sabía que iba para ahí. Cuando dicen mi nombre, que me tengo que bajar del bus. ¿Y tú sabías que él estaba ahí? Sí. Sí, porque uno se entera dónde él está. Y yo dije, Señor, Dios mío, ¿para qué tú me traiste, Pacho? Comencé a hacer el mundo como si se me cayera encima. Me comencé a sentir débil, angustiado, porque yo no quería fallarle a Dios. Porque yo ya había dado muchos pasos de fe y no quería volver a retornar hacia atrás. Y lo que me hizo ser la persona que fui fue la muerte de mi hermano, ¿sabes? Como que... Esta es la gran prueba. Tacho, y yo me acuerdo, comencé a orar. Y dije, Señor, ayúdame. Yo no te quiero fallar, tú has sido bueno conmigo. Y yo me acuerdo pues que Dios comenzó a darme paz y entré. Yo dije, pues voy a salir para el compound. Salí para el compound, llego a la unidad donde me pusieron y pregunto por él y él me dice, mira, vive en ese cuarto. Me tocó vivir en la misma unidad. Y pregunto por él y me dice, él no se encuentra aquí. Yo le dije, mira, dile que yo estoy aquí, que yo quiero hablar con él. Y él va donde mí. Cuando lo miro, no siento rencor, no siento malos pensamientos, no siento odio. Y yo dije, wow, ¿sabes? Yo estaba viviendo algo sobrenatural porque la naturaleza que yo conocía mía era una naturaleza que si yo veía a alguien que le había hecho algo a mi familia, yo iba a correr hacia esa persona a querer hacerle daño. Y ahora yo estoy mirando al que le quitó la vida a mi hermano, que se hizo culpable por la muerte de mi hermano porque sus mismos amigos lo delataron. Y yo lo estoy mirando y yo no siento rencor, yo no siento odio, yo no siento malos pensamientos. Ahí yo me di de cuenta que verdaderamente el Evangelio de Jesús verdaderamente había cambiado mi corazón. Y me acuerdo que me fui a hablar con él a un cuarto y él me dice, no, la muerte de tu hermano fue por esto. Y yo le digo, mira, yo no vine aquí a preguntarte por qué tú le quitaste la vida a mi hermano. Yo vengo aquí a decirte que así como Dios me perdonó y un sueño me dijo las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, así como Dios me perdonó, yo te perdono por haberle quitado la vida a mi hermano y te pido perdón por todas las veces que yo traté de quitarte la vida. Y comencé a testificarle todo lo que Dios había hecho por mí, cómo Dios me había librado de largas sentencias, cómo Dios me había libertado de esas raíces de amargura. Y comencé a testificarle y nos hicimos amigos. Él me invitaba a comer por las noches, comía con él, hacía ejercicio con él, me dio una amistad. Pero para sorpresa mía, un día yo lo miro a lo lejos, ¿verdad? Él se encontraba más apartado de mí y lo miro y veo el rostro de mi hermano Polanqui. Y cuando lo miro, Dios me dice, así tienes que verlo tú todos los días de tu vida, como si fuera tu hermano.
Y nada, eso fue la experiencia más sobrenatural, ¿verdad?, que yo he vivido dentro del Evangelio. Yo he visto cómo Dios me ha utilizado para echar fuera demonios. He orado por personas que han quedado sanas. Pero para mí lo más sobrenatural fue experimentar que esa persona que yo le tenía mucho odio, Dios verdaderamente cambiar mi corazón y poder, ¿verdad?, sentir amor. Hasta el día de hoy tengo una amistad con él. Cuando lo hablo con él, el corazón mío se llena de alegría. Él me dice que también le pasa lo mismo. Y nada, después tuve que vivir con él 2 semanas en el mismo cuarto, porque el Warner de la prisión era un puertorriqueño y se enteró de lo que había pasado entre nosotros. Y se dieron de cuenta que él se había hecho culpable de la muerte de mi hermano y nos meten al hueco a los 2 por investigación. Y el Warner me dice, yo sé quién tú eres y yo no me voy a arriesgar a tenerlos juntos. Y yo le dije, mira, ustedes pueden hacer una investigación, nosotros no hemos tenido problemas, nos pasamos juntos. Y me dice, no, yo no me voy a arriesgar, pero el Warner se va de vacaciones, era puertorriqueño, se va de vacaciones 2 semanas. Y el teniente, yo le digo, mira, pues hacer una investigación, nosotros no hemos tenido problemas y ustedes nos tienen aquí en el hueco. Y él me dice, yo voy a hacer una investigación, si sale todo bien, los voy a dejar salir. Hace la investigación, no había pasado nada, no me deja salir. Y a mí me tocó vivir con unas personas que no me dejaban dormir, se pasaban toda la noche hablando, y no tenía paz en ese lugar. Y el que le quitó la vida a mi hermano me dice, ¿tú quieres venir a vivir conmigo? Y le dije, bueno, pues si tú me das la oportunidad, me voy a ir a vivir contigo. Y me fui a vivir en el mismo cuarto con él. Me acuerdo, a las 9:45 trancaban ese cuarto, nos quedábamos yo y él solo, se acostaba a dormir, yo me subía para arriba a leer la Biblia. Y los amigos de él le decían, ¿tú no tienes miedo de que Ale se levante de madrugada y te entre a puñalada? Porque él estaba, ¿verdad?, en un grupo. Y él le decía, no, yo sé que Dios lo ha cambiado, yo sé que Dios lo ha transformado, por eso lo invité a vivir conmigo. Y nada, estuve 2 semanas viviendo con él. Warner llega de vacaciones y me dice que yo hago afuera. Y yo, hermano, ustedes me dejaron salir. Y él me dice, no, yo no me puedo arriesgar, Ale, yo te tengo que sacar de la prisión. Y me sacaron de la prisión, pero tuve esa experiencia, ¿verdad?, de poder convivir en la misma celda con el que le quitó la vida a mi hermano. Alex, Y en ningún momento me vinieron malos pensamientos. que ese es el gran punto, porque ese encuentro pudo haber terminado en otra cosa. Exactamente. Si no tenía a Dios, créeme que hubiese, ¿verdad?, la historia hubiese sido distinta. Porque cuando uno no tiene a Dios en el corazón, dice que el corazón del hombre es perverso. Tú viviste un periodo, dentro del periodo del narcotráfico, viviste un periodo donde había un boom generalizado de esto. Se hablaba de los Escobar, de los Ochoa, se hablaba del Señor de los Cielos, se hablaba de mucha gente que tenía mucha fuerza dentro de ese mundo. ¿Llegaste a interactuar con alguna de estas personas? Sí, en la cárcel tuve con muchos, bueno, en la cárcel tú estás ¿verdad?, con personas que son criminales de todo tipo, pero sí tuve en la cárcel, ¿verdad?, con uno de los Ochoa, un Fabio, y verdaderamente pues pude tener una buena amistad con él. ¿Hablaban de esto? ¿Hablaban de estas situaciones? Sí, hablábamos, ¿verdad?, del pasado. Verdaderamente él me decía, Tacho, yo daría lo que fuera, por estar en la libre comunidad. Porque pues él se lo trajeron de Estados Unidos, lo trajeron de Colombia, que diga, para Estados Unidos, y él había perdido toda la infancia de su niña, sabe que su hija no podía verla, no le daban visa para que lo pudiera ir a ver a Estados Unidos, se las denegaban las visas. Y verdaderamente él se dio de cuenta que la libertad, ¿verdad?, y el poder disfrutarse de la familia, no hay dinero que verdaderamente pueda... no hay dinero que pueda, ¿verdad?, recompensar eso. Llegó el llamado de Dios, comienzas ese proceso. ¿Cómo sales de la cárcel y cuándo comienza ese proceso de evangelización, que es lo que el país conoce hoy de ti? Pues yo salgo de la cárcel porque firmaron una ley del Congreso que me podía reducir mi sentencia. Y yo había apelado otras leyes que habían salido, pero el juez me decía, tú lo deniego porque tú eres un gran líder, un gran narcotraficante y un peligro a la sociedad. Iba a Boston y Boston me decía, tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. Pero en esa ley, firman otra ley y apelo, era otro juez nuevo, y el juez me dice deny, no dice por qué. Y yo me acuerdo que el licenciado Castrolán, yo no tenía dinero, me estaba cobrando $5,000 para apelar esa decisión a Boston. Había muerto mi mamá y yo le digo a Castrolán, mira, yo no tengo dinero para esos $5,000, no los tengo, mi mamá acaba de morir. Me dice, no te preocupes, yo te voy a hacer la moción de gratis, Ale.
porque contigo tienen un abuso, a ti no te quieren dar ninguna de las leyes que firman, ¿verdad? No te la quieren validar. Me hace la moción, me quitan 40 meses mi sentencia, me dan inmediata release, salgo automáticamente de la cárcel, llego a Puerto Rico en un vuelo comercial, me están esperando los estatales, me ponen las esposas y me dicen todavía te faltan 2 años y medio para terminar la sentencia de 35 años por el asesinato. Me llevan para la cárcel de, ¿verdad?, el estatal, me dicen que con quién yo voy a correr, que en qué grupo. Yo le dije que yo llevaba 14 años y 3 meses sin correr sin ningún grupo en Estados Unidos y que yo no iba a correr con nadie tampoco. Y me dicen, pues te vamos a poner a vivir con los que eran policías y con los que tocan niños. Y para una mente de un criminal, vivir con esas personas es como tú vivir con las personas que no son gratas. Pero que ya yo no soy un criminal. Y yo dije, pues mira, ¿sabes qué? Pónganme en donde ustedes quieran. Y me pusieron en una unidad donde todo el mundo era cristiano. Ahí estuve 7 meses. La Junta de Libertad bajo palabra, ¿verdad?, ve mi caso. Me aprueban de que me pueden dejar salir con un grillete. Salgo y pues comienzo a predicar la palabra del Señor. He ido por todas las plazas de Puerto Rico a predicar la palabra del Señor. He ido como a 50 escuelas a hablarle a los jóvenes que dicen que quieren ser narcotraficantes cuando sean grandes, que ven eso, ¿verdad? Ellos se proyectan como yo me proyecté cuando era joven de querer ser un narcotraficante. Pues los jóvenes desde muy temprana edad se proyectan de querer ser un narcotraficante porque se piensan que de esa manera ellos pueden ser importantes en la vida o que de esa manera ellos pueden tener todas las cosas que ellos quieran. Y yo hablo de todas las consecuencias que yo tuve que vivir, las consecuencias que tuvo que vivir mi familia, que verdaderamente no es como lo pintan en las películas o como lo pueden pintar en las canciones de los reggaetoneros, que mencionan a los narcotraficantes, que hablan de borrar caras, pero verdaderamente las consecuencias que eso deja en tu vida, las secuelas, como el pecado mío me trató verdaderamente, me turbaba y me hacía sentir como si me fuera a volverme loco. Y yo le hablo de toda esa, de la realidad que yo viví y experimenté para que ellos no tomen la misma mala decisión que yo tomé en un pasado. Los modelajes de lo que vivimos en aquella época, las películas, la música, tú lo mencionas. ¿Cuál es el mensaje hoy cuando vemos portadas en este 2023 en Puerto Rico de que dice que la criminalidad aumenta en la juventud, de que hay más trasiego de armas, de que la violencia se está apoderando del país, donde lamentablemente han aumentado en el país lo que se catalogan como feminicidios? En un fin de semana pudieron haber matado 6, 7 mujeres. ¿Cómo ves eso hoy de la otra cara, Alex? Teniendo ahora tú, como bien mencionas, a Dios en tu corazón y ayudando a llevar una palabra para cambiar esa situación social. Pues mira, en los tiempos de Noé, que Dios vio, ¿verdad?, que Dios decidió destruir la tierra, ¿verdad?, con agua. Dios dio que el pensamiento y la intención del corazón del hombre era continuamente el mal. Dice la palabra que el corazón del hombre es perverso, ¿quién lo conocerá? Sabe que verdaderamente cuando el ser humano se desconecta de Dios y no tiene una relación con Dios, verdaderamente el hombre no puede ser funcional. Y estamos viendo una sociedad que es, ¿verdad?, que no puede ser funcional porque pues verdaderamente pues es como si ahora mismo tú desconectas este micrófono, tú lo desconectas y el propósito de este micrófono es que se puede escuchar nuestra voz. Pero automáticamente tú desconectas este micrófono, deja de ser funcional. Y así pasa en la vida del ser humano. El ser humano cuando no está conectado con Dios, verdaderamente deja de ser funcional para hacer las cosas correctas. Y estamos viendo una sociedad que está verdaderamente enferma, que verdaderamente dice que el corazón del hombre está doliente y toda cabeza está enferma, y el pecado lo que hace es enfermar el corazón del hombre. El hombre comienza a tener malos pensamientos y verdaderamente cuando tú vives sin temor hacia Dios, lo único que puede refrenar el corazón del hombre es un temor hacia Dios. Y cuando el hombre no tiene ese temor hacia Dios, el hombre va a darle rienda suelta al pecado que ya el hombre ha dejado entrar dentro de su corazón. Y verdaderamente estamos viendo una sociedad que tenemos que verdaderamente... estamos viendo que los jóvenes son los que se están muriendo, que están matándose. Entonces, hay que implementar verdaderamente, como sociedad, hay que implementar, buscar todas las herramientas que nosotros podamos darle a la juventud, darle a los matrimonios, verdaderamente para darle herramientas para poder sobrellevar, ¿verdad?, situaciones que pasan dentro del hogar, a los niños darle herramientas, como te dije, ¿verdad?, que usted hiciera, ¿verdad?, un programa de todos los programas que usted ha cogido y vaya al departamento de, ¿verdad?, de educación y usted presente, ¿verdad?,
a los jóvenes las consecuencias que deja el crimen, las secuelas que puede dejar, las consecuencias, y crear conciencia en la vida, ¿verdad?, de la juventud de Puerto Rico, cuáles son las consecuencias, porque cuando uno es joven, tú no tienes el intelecto verdaderamente para poder entender las consecuencias que pueden dejar tus decisiones. El joven solamente se deja guiar. Cuando yo era joven, solamente yo me dejaba guiar por mis emociones, por mis impulsos. Tú no piensas mucho. Ya cuando tú eres una persona más adulta, tú comienzas a analizar, no, pero si yo hago esto, esta va a ser la consecuencia. Pero el joven, como no ha desarrollado totalmente su cerebro, no está desarrollado completamente, termina de desarrollarse como a los 25 años. Pues el joven, como no tiene su cerebro todavía desarrollado, lo que hace es que se deja guiar más por emociones. Y vemos que los jóvenes pues, son más inclinados a cometer, ¿verdad?, más acciones malas que una persona adulta. Ha sido una gran conversación, Alex. Amén, amén. Yo creo que los mensajes están claros. Es la forma de que la gente pueda ver una transición de qué lleva a uno a tomar unas decisiones equivocadas, cómo es la vida de esas decisiones equivocadas y cómo al final del día puede haber una reinserción a la sociedad buscando el bien y ser ejemplos para no repetir la historia. Hay un refrán que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Exacto. Pues siempre es bueno. Y aún la los historia países, clara, aún los países, que si no conocen su historia. tener esas historias claras para no volverlas a repetir. Gracias, Amén. hermano, por estar con nosotros aquí en Perfil Criminal. Y ustedes, como siempre, conectados con nosotros para otro perfil. Amén. Cuídense. Dios les bendiga. Perfil Criminal TV.